Entonces estamos viendo que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, se dice lo siguiente. Capítulo 1, verso 18 al 25. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María como tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y entonces tenemos esa declaración del Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, pues tenemos este documento del Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, por medio del cual vemos de qué manera en el Evangelio se habla de San José de esa manera tan puntual. Eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2, se habla de cuando José partió desde Belén, partió a Egipto. Es decir, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, verso 18-25, lo encontramos en ese momento en que él, San José, se enfrenta a la duda de que, pues, como dice el Evangelio, que era un hombre justo, no queriendo poner en evidencia a María, pensó dejarla en secreto. Pero un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ese es un primer momento en que encontramos en el Evangelio de San Mateo a San José. El segundo momento en que vemos a San José también en el Evangelio de San Mateo es el capítulo 2, versos del 13 al 15. Dice así: después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Jesús se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo dice San Mateo en el capítulo 2, versos del 3 al 15. Y luego también en el capítulo 2, pero versos del 19 al 23, termina el relato San Mateo acerca de ese acontecimiento. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel,
porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao era hijo de Herodes, reinaba en Judea, José tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños se retiró a Galilea y se fue a vivir a Nazaret. Así se cumplió lo que había dicho el Señor por medio de los profetas, se le llamará Nazareno. Pues vean ustedes aquí en estos tres textos del Evangelio de San Mateo, encontramos que a San José se le aparece en 3 veces un ángel del Señor. En la primera ocasión para decirle que no tema recibir en su casa a María, porque lo que ha concebido la Virgen es obra del Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 2 se le aparece en sueños el ángel y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y luego también en el capítulo 2, pero verso 19, después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Van ustedes la intervención de parte de Dios que se realizó a través de los mensajes del ángel, pero en todo momento San José respondió inmediatamente a lo que Dios le pedía. Y en ese sentido, por eso la encíclica del Santo Padre Juan Pablo II, la que publicó allá en el 89, se llama Redemptoris Custos, que significa en latín, de las palabras latinas, Redemptoris Custos, significa el custodio del Redentor. Por eso el Santo Padre Juan Pablo II le puso ese título a la encíclica que publicó en 1989. A ver, aquí la tengo. Déjenme verificar la fecha. Redemptoris Custos de el Papa Juan Pablo II. Y entonces, pues ya tenemos aquí 2 documentos en los que ampliamente por parte de los papas se nos presenta la imagen de San José como el patrono de la Iglesia Católica, aquel que cuida, que custodia, que vigila no solo sobre la Virgen María, no solo sobre su Hijo Jesucristo, su Hijo adoptivo, sino también sobre la Iglesia Universal. Y es lo que el Papa quiere poner de relieve en este documento, que a 150 años de que el Papa Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Católica, pues ahora también nosotros en este año del 2021 vamos a recordar la actividad que desarrolló San José a favor de la Sagrada Familia. Momento, por favor. Bueno, ya. Y después en el Evangelio de San Lucas encontramos en el capítulo 2, versos del 39 al 50, que es la presentación del niño Jesús al templo. Ay, caramba.
Dice así el texto de San Lucas, capítulo 2, versos del 39 al 50. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según su costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino y entonces lo buscaron. Y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que Jesús les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Esto es lo que dice San Lucas en el capítulo 1, versos del 39 al 50. Como ven, aquí ya encontramos a Jesús que de 12 años de edad, en donde todavía vive San José, y por eso va al templo de Jerusalén. Un momento, por favor. Sí, dime. Ahí voy, gracias. Y luego tenemos todavía una mención en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, en donde se habla de que Jesús es el hijo del carpintero. Dice así San Mateo en el capítulo 13. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Este es el texto que trae San Mateo en el capítulo 13, versos del 55 al 58. Vean pues entonces, tenemos estos 4 textos, 2 de San Mateo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y otro de San Mateo en el capítulo 13. Y el último que ya les leí, que es el de San Lucas, del capítulo 2. Sobre estos 4 textos, los santos padres, primero el Papa Pío IX, al proclamarlo patrono de la Iglesia Universal en 1870, y después el Papa Juan Pablo II en el año 1990,
en su encíclica Redemptoris Custos, y ahora el Papa Francisco, el 8 de diciembre del año pasado, en su carta apostólica, nos ofrecen esta reflexión acerca de la importancia de San José para la Iglesia Católica. Y es lo que estamos celebrando en este año, es lo que vamos a tratar de comprender y que vamos a estudiar en este curso de Mariología, pues que durará lo que podamos, el tiempo que podamos explicar este documento del Papa Francisco, publicado el 8 de diciembre del año 2020. Bueno, no sé si tengan aquí hasta aquí una pregunta. Fray, A ver, una por una. Primero Lupita Leurete y luego Lupita Casas. Lupita Casas. Fray, perdón, Lupita. Es la última vez que la Biblia menciona cuando Jesús tenía 12 años, es la última vez que menciona a San José. Así es, después de esa ocasión ya no encontramos a San José en ninguno de los evangelios. Gracias. Lupita Casas. Exactamente, más o menos iba a preguntar lo mismo, Fray, ni tampoco en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa o en libros que no estén dentro del evangelio, por ejemplo, los apócrifos, no se menciona nada de Señor San José. Desde luego en el evangelio apócrifo de Santiago tenemos el relato de cómo la Virgen María dio a luz a su hijo Jesús, y en ese apócrifo de Santiago está la presencia de dos comadronas que según ese relato apócrifo atendieron a la Virgen en el momento del parto. Y en ese apócrifo también se habla de José, pero como ven, se habla en el momento en que nace Jesucristo, porque después el Evangelio de Mateo nos habla del momento en que van de Nazaret a Jerusalén, porque todos los años acostumbraban ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces el relato de San Mateo nos habla de que Jesús ya tenía 12 años de edad. En el Evangelio de San Mateo, capítulo, no, perdón, es el de San Lucas, en donde Lucas nos habla de esa visita que hicieron Jesús, María y José a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y ahí nos dice San Lucas que ya tenía 12 años el niño Jesús y que es la última vez que aparece San José en el Evangelio. Okay. Bueno, muchas gracias, Fray. ¿Alguna otra pregunta? Decíamos que las costumbres de nuestras familias, que por ejemplo en mi casa mi mamá y mi papá, a los varones nos pusieron el nombre de José y algún otro nombre, y a las mujercitas les pusieron el nombre de María y algún otro nombre. Eso dice mucho de la devoción a San José dentro de la Iglesia Católica. Mi hermano se llamó José Aurelio, yo me llamo José Javier y tengo otro hermano que se llama José Fernando. Es decir, para que vean ustedes que la devoción a San José pues arraiga aún en nuestros ancestros, porque esta es una costumbre que usaban nuestros abuelitos, de ponernos José a los hombres y María a las mujeres. Entonces, pues es algo hermoso poder constatar que la presencia de San José está dentro de nuestras costumbres, está arraigada en esa devoción que ya nuestros abuelos inculcaron a nuestros papás para que nosotros llevemos el nombre de San José
incluido en nuestra biografía. Bueno, eso es algo que yo quería comentarles. Y si gustan, podemos continuar con la lectura del texto del Papa, o si tienen alguna otra pregunta. Lolita, ¿no tiene alguna pregunta acerca de San José? No, Fray. ¿Usted que pertenece al grupo de las voluntarias vicentinas, tienen alguna devoción especial por San José en su grupo? Por San Vicente. De San Vicente, sí, de San Vicente de Paúl, pero en algún momento San Vicente de Paúl hace alguna reflexión, ofrece algún devocionario, alguna mención especial acerca de San José. No, bueno, no, que yo sepa, no. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de San José? ¿Hay alguna? Yo quisiera comentar, hola padre. Sí, Javier. por favor. Me parece la figura de San José muy importante para nuestros días, como ejemplo de vida. Ojalá más hombres siguieran su ejemplo, porque pues hay muchas familias, pues que no logran estar reunidas, ¿no? Entonces, ¿cómo inculcar estos valores de San José en los hombres y mujeres de nuestros tiempos? ¿Cómo por Desde dónde luego, podemos? ese es el objetivo también de la carta del Gracias. Papa, que escribe ahora, que publica el 8 de diciembre, que se llama Patris Corde. Tiene una serie de títulos que otorga el Papa Francisco a San José y que va abordando cada uno de esos títulos en un párrafo de su carta apostólica Patris Corde. Por ejemplo, el primer título que le da el Papa Francisco a San José es Padre amado. Luego, el segundo título que le da es Padre en la ternura. Luego, el tercero, Padre en la obediencia. El cuarto, Padre en la aceptación. Padre de la valentía creativa. Padre trabajador. Padre en la sombra. Son los títulos que Francisco le da a San José a lo largo de estas 12 páginas que abarca la carta apostólica Patris Corde. Como ven, ya en esos títulos encontramos la intención del Santo Padre acerca de cuáles son los valores que se deben fomentar en las familias para que los papás vivan su paternidad de una manera similar a la de San José. Por ejemplo, en la que dice Padre amado, dice que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Es decir, que como papá de Jesús y como esposo de la Virgen, entró en la organización que Dios quiso realizar para que la Sagrada Familia realizara la misión que tenía predestinada por Dios. Y entonces por eso se llama Padre amado. El Papa Francisco le dedica una página a este título, Padre amado, porque fue amado por Dios. El propio Dios lo amó a tal punto que le otorgó la sabiduría, la inteligencia, el arrojo, la valentía para realizar, pues imagínense eso de tener que salir a medianoche de Belén, huir para salvarle la vida al niño, y luego de Egipto regresar a Nazaret porque ya había muerto Herodes, y entonces pues San José
ya no quiso regresar a Belén, sino que se fue a vivir allá donde la Virgen Santísima había recibido la visita del ángel, en la casa de Nazaret. Y allá vivieron desde que, pues seguramente unos 5 o 6 años de edad que tenía Jesús cuando regresó de Egipto y se establecieron en Nazaret, ya no en Belén, ya no en Jerusalén, sino en Nazaret, al norte, en el país, en la tierra de Palestina, pero en el norte. De modo que esto es lo que nos dice el Papa Francisco acerca del amor con el que José procuró la vida de la familia sagrada en Nazaret. Ahí también se habla del momento relevante del matrimonio, ¿no? Del cuidado de San José a María y también al niño Jesús. Así Una es. cosa muy relevante del matrimonio que debemos nosotros llevar a cabo. Bueno, los papás. Sí, sí, por los eso. que son papás de una familia, sí, pues aquí en el texto del Papa Francisco podemos encontrar alguna reflexión acerca de cómo San José llevó a cabo su paternidad dentro de la Sagrada Familia. Y entonces sí, también la responsabilidad de San José con la familia. Así es. En ningún momento la abandonó, sino al contrario, la protegió en todo momento. Y eso es lo que también el Papa propone como al nombrarlo patrono de la Iglesia Universal, desde Pío IX en 1870, se propone a San José como aquel que cuida de la Iglesia Católica. No solo de la familia sagrada, sino también ya desde el cielo, ahora desde el cielo está procurando el cuidado de la Iglesia Católica. Un momento. ¿Sí? Ahí voy. No, no lo he visto. Ahorita salgo. Gracias. Entonces, un momento, por favor. Piensen en ese asunto de cómo San José realizó ese amor, puesto que Dios amó a San José y él mismo dio amor a la Virgen Santísima, dio amor a su Hijo Jesucristo y da amor actualmente a la Iglesia Católica. Un momentito, por favor, tengo que salir. Ahorita regreso. Yo también, que tengo frío. Está haciendo frío. Y tengo frío también. ¿Ayer iniciaron este tema de San José? ¿O hoy es la primera clase? No, fue el viernes. Ah, ok. El viernes. Ah, ok. Esta es la tercera. ¿Sobre San José? Claro. Ah, ok. Ah, pues ya me tardé. Sí. Hola, pues sí. ¿Y cómo iniciaron, Lupita? Empezamos con que estoy viendo mis notas. El 8º año del pontificado del Papa Francisco, a 150 años que Pío IX lo proclamó como patrono de la Iglesia Universal. Después de la Virgen María,
ningún santo ocupa el lugar como San José. Está la Virgen María y luego San José es el segundo en orden de jerarquía, se podría decir. Ay, qué bonito. Ajá. Han destacado su papel dentro de la historia de la salvación. Juan Pablo II también lo presentó así y hemos estado viendo a Mateo y a Lucas sobre todo. Ok. Así Gracias. es. Bueno, pues ese es un Pero esa es la resumen. importancia de San José, que está, bueno, claro, está Dios, pero ya de los demás, está la Virgen María y luego San José de inmediato. Y luego todos los santos. La Virgen Ya María, llegó. la Virgen María pues está por sobre los ángeles. Así lo dice la Lumen Gentium, porque dice que Dios no le pidió a ningún ángel que fuera mamá de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso la Virgen está por sobre los ángeles. Y luego, pues San José, dentro del conjunto de santos de la Iglesia, pues es muy importante porque él protegió a la Sagrada Familia. Así es. Bueno, ya terminamos esta clase. ¿Les parece bien? Mañana continuamos con este texto. Si Pues pueden, ya qué, Fray. Muy amable, Fray. si pueden conseguir el documento en internet. Ya lo tengo. Ah, qué bueno. Se llama Sí. Patris Corde. Patris Corde. Patris Lo pueden Corde. obtener del sitio del Vaticano o del sitio de CatholicNet. Sí, ahí en Google luego entra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Pasen muy buenas tardes. Buenas Muchas tardes. Muchísimas gracias, Fray, Gracias. y gracias a todos mis compañeros también. Gracias Hasta a mañana.